Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien, ¿vale? Richard, ¿por qué estás con esa corona, cariño? Porque ya se va la primavera. Ya se va, mi cangrejito. Ya está haciendo calor en España. Si no, mírame. ¿Ves? Estoy con mi chorcito calientito, corazón. Amarillo patito. Amarillo patito, ¿vale? Porque ya hace calor. Ya hace calor, ya mi cangrejito. Y además también Cáncer, tengo que estar lo que es a la altura. ¿Por qué? Porque les presento a la chancla, cariño, la sucesora. La otra chancla, lamentablemente, lo busqué y se perdió. Se perdió. Cariño, no ha habido ya, lo han sacado del mercado el otro modelo. Entonces digo, tengo que reemplazarlo. Y aquí está, además, esto es cuero. Esto es cuero. La chancla. Apareció la chancla, cariño. Apareció la chancla. Muy bien, corazón. Aquí lo dejo, ¿vale? Este va a ser su trono. Este va a ser su trono, ¿vale? Ya lo presenté. En las próximas lecturas estará ahí quietecito. Cuando tenga que salir, saldrá. Saldrá. Vosotros que me siguen desde el principio ya saben cómo funciona esto. Muy bien. Vamos a sacar lo que es una carta del oráculo, corazón. Tengan cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy pidiendo lo que es número personal ni estoy entregando lo que es número personal, Cáncer. Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí, no soy yo, ¿vale? Lo único que van a dejar van a encontrar, perdón, en la descripción de cada lectura es un correo. En ese correo, cariño, vosotros se ponen lo que es en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, pues bendiciones. También si me quieres hacer algún tipo de donación, allí en la portada, cuando tú entras lo que es en la computadora, vas a ver el símbolo de PayPal, de Instagram, de TikTok. Ya está, cariño. Muy bien, cangrejito. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi cáncer, cáncer. Vamos a ver, cariño. Dice, imagina, mi querido cáncer. Siento cáncer como que alguna vocecita te está diciendo, te está advirtiendo, te está comentando. No es que estés loca, no es que estés loco, ¿vale? Alguno quizás, pero no todos, alguno quizás. Siento, mi querido cáncer, como que tu intuición. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, no sé por qué siento que Pepe Lucho me piensa y pienso que Pepe Lucho o la Lupe mañana me va a llamar y entonces corazón automáticamente te llama. ¿Por qué ha pasado esto? Porque ya algo en tu intuición te decía. Siento, cáncer, que hay magia en tu vida, cáncer. Hay magia en tu vida. El otro mensaje también, mi cangrejito, posiblemente muchos de vosotros están teniendo sueños reveladores. Siento, mi querido cáncer, que existe una persona que también te está soñando, te está pensando, pero especialmente cáncer, te está soñando. Dime cáncer, porque no sé, yo soy cáncer como tú, ¿vale? Yo soy como tú. En esta semana, ¿has soñado con alguien? Dímelo todo, cariño. Dímelo todo, ¿vale? Y exagera si es posible. Porque la carta y la luna me dicen también que posiblemente muchos de vosotros están soñando con una persona en concreto. El otro mensaje también, cáncer, es muy importante soltar, porque fíjate en la imagen muy bien cuando te lo enseñe. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje como una sombra y aquí está la luna y hay un hilo. Fíjate muy bien, hay un hilo, ¿vale? Es como si fuera esos globos, cariño, de gas, ¿vale? De gas. Entonces, puede ser, mi querido cangrejito, que muchos de vosotros quizás todavía te aferras a un recuerdo. Puede ser que tú me digas, Richard, la persona de mi interés ya no está conmigo, pero me dicen, cariño, las energías que tienes que dejar que esta persona se marche, su energía se marche, mi querido cáncer. Y creo que esto está vinculado también para aquellos que a lo mejor de repente han tenido algún tipo de pérdida. Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser amigos. Tienes que dejar que ellos se marchen, cáncer. Te voy a sacar lo que es una carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi cangrejito. Vamos a ver. La carta de la justicia empieza a poner todo en orden, cáncer. Siento que hay una persona que posiblemente también va a tomar una decisión. Si a lo mejor de repente tú estás esperando esta decisión, cáncer, esta persona que no te llame la atención, que se ponga en contacto contigo. Posiblemente muchos de vosotros, cáncer, también están lidiando con un Libra. O a lo mejor de repente tú me dices, Richard, la decisión que yo estoy esperando es algo legal. Siento que esta decisión llega para ti.
Me sale un Leo, Capricornio, otra vez Capricornio, Géminis, otra vez Leo y Escorpio. Te enseño las cartitas. Vamos a ver, mi cangrejito, cariño. Yo siento Cáncer, yo siento que es una semana muy espiritual para ti, ¿vale? Es una semana de intuición, es una semana de luz. Piensa, cariño, que de todos los signos, tú tienes prácticamente en tu signo, el planeta, tienes la luna, cariño. Tienes la luna. Entonces, corazón, tu intuición está a 1000. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Cáncer. Que Dios Universo me ayude, mi cangrejito. Que Dios Universo me ayude, mi cangrejito. Vamos a ver. La letra O, la letra F, la letra V, la letra E, la letra Y, la letra H. Muy bien, ya está, Cáncer. Cierra tus ojitos, corazón. Uy, le he dejado el palo de lluvia atrás, cariño. Es que me llamaron de Nantes. Richard. Menos mal que estoy con mi chorcito, ¿vale? Porque cuando hace mucha calor, pues ya sabes ya cómo estoy. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi cangrejito. Cierra tus ojitos. Espero que no tumbe a la chancla, porque si no va a quedar como novia vestida en el altar. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Cáncer. Muy bien, Cáncer. En primer lugar, corazón, yo lo que he visto es como si tú estuvieras posiblemente rezando a alguien, cariño. Puede ser un santo, puede ser una persona especial, etcétera, etcétera. Pero yo te he visto que estás vestido con un traje blanco y estás ahí pidiendo. Y también, Cáncer, veo que he visto que alguien te trae lo que es un ramo de flores. O tú de repente, cariño, me dices, Richard, extraño mucho esos detalles de esta persona que posiblemente te lo entregaba a ti cuando vosotros estaban juntos, cariño. Tiene que ver algo con las flores, algo con las rosas, mi querido cangrejito. Muchos de vosotros, Cáncer, también tienen como sueños posiblemente de hacer algún tipo de viaje, o posiblemente me dice, Richard, a lo mejor yo que sé, cariño, quieres irte de vacaciones a algún lugar, mi Cáncer, ¿vale? Pero sobre todo, Cáncer, yo siento que va a haber algún tipo de recompensa, ya sea de repente que a lo mejor tú estás pidiendo algo para tu vida, o posiblemente puede ser que hay una persona que se pone en contacto contigo, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, mi cangrejito, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Cáncer. Vamos a ver cómo están tus energías. Richard, ¿hay música? Bueno, hoy voy a ser natural, ¿vale? Como salga, Cáncer. Me voy a dejar llevar como una hoja seca que se lleva el viento. A ver, Cáncer. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi cangrejito. Que Dios Universo me ayude para... Que hay una carta. Me sale lo que es la carta de la Reina de Espadas. Siento, mi querido Cáncer, que tú me dices, Richard, si la montaña no viene a mí, yo voy a ir a la montaña. A lo mejor de repente quieres ponerte en contacto con alguien, a lo mejor de repente quieres decirle algo a alguien, algo. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos también lo que es la carta del 4 de espadas, la carta de la Reina de bastos, y cierras con la carta del 7 de espadas. Yo siento, Cáncer, que me dice, Richard, tengo ese bichito, tengo esa curiosidad de preguntarle, de saber qué fui yo en su vida, si entre nosotros dos todavía existe algo, si a lo mejor de repente se puede recuperar algo, o tú de repente quieres preguntar a esta persona si te está siendo infiel o si simplemente está con otra persona, ¿vale? Te noto, Cáncer, te noto, mi cangrejito, que estás como muy seguro y segura de ti mismo. Siento que tú quieres claridad. Siento que también, posiblemente me dice Richard, yo siento, mi corazón me dice que todavía se puede recuperar algo de esta historia. Siento esto, ¿vale, cariño? El otro mensaje también, mi querido cangrejito,
siento que muchos de vosotros todavía sigue el recuerdo en tu mente, en tu corazón, con una persona que ya no está en este plano terrenal. Es muy importante, cariño, que dejes que se marchen, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido cangrejito, porque aquí yo veo un duelo. Mira, aquí hay un duelo, cariño, si te das cuenta. Siento, Cáncer, que en base a que tú te siento como muy seguro, muy segura, vas a hablar con él o con ella, lo vas a encarar. Siento, cariño, que muchos de vosotros posiblemente van a empezar a hacer limpieza en su vida, en su mundo. Vas a cuidar tu templo. A lo mejor de repente esta persona te dice, bueno, Cáncer, lo siento, pero ya estoy conociendo a otra persona. Bueno, Cáncer, bueno, yo pensaba que te amaba, pero solamente quiero estar contigo lo que es en la parte pasional. Y yo siento que tú me dices, Richard, Richard, no. Yo quiero algo verdadero. Yo no quiero ser plato de segunda mesa. Yo no quiero, Richard, que te traten como te trataron lo que es en el Super Chat. Por Dios. Eres muy mala, eres muy malo. Richard, ¿qué ha pasado? Cuenta. Vale, te cuento. Mi querido Cáncer, yo el día domingo hice lo que es el Super Chat, ¿vale? Como siempre, lo entregué todo, Cáncer, lo entregué todo, cariño. Y dije, oye, ojalá que me den $100. Ojalá que me den $200, $500, ilusionado, cariño. Y pues yo qué sé, cariño, llegó pronto el karma, y me depositan $100, cariño, para una pregunta. Mis ojos se salieron, Cáncer, mis ojos se salieron. La chancla se emocionó, cariño. Entonces, mi querido Cáncer, yo dije, me enviaron $100, por Dios, me siento querido, me siento amado, me siento protegido, cariño. Cuando me doy cuenta, ¡fla! Me quitaron los $100, cariño. Me dejaron vestido y alborotado ahí. Me dejaron como novia de pueblo, cariño, en la puerta del altar. Me dejaron así. Y la seguidora dice, ay, lo siento, te quería dar solamente $10, cariño. Luego que hice un show, luego que hice un escándalo, lo pregoné a los 4 vientos, me lo quitaron, cariño. Me quedé triste. Richard, eso te pasa por ambicioso. Tengo que pagar impuestos, cariño, ¿vale? Tengo que pagar impuestos. Pero sí, corazón. Entonces, yo siento, mi querido Cáncer, que me dice Richard, no. Yo quiero algo real, yo quiero algo verdadero. Si este chico o esta chica quiere estar conmigo, que me lo diga, pero que ya no me dé a tantas largas. Muy bien, corazón. Te noto decidido y decidida. Te noto así. A lo mejor de repente, cariño, esta situación te lleva ¿a qué? A que este chico o esta chica reaccione y se dé cuenta que tú ya no estás para juegos. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés. Sí, Richard, por favor, dímelo. No me interesa lo que te pase a ti. Solo me interesa mi vida. Ay, de verdad, cuánto egoísmo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Cáncer. Que Dios universo me ayude, Cáncer. Que Dios universo me ayude, Cáncer. Vamos a ver, corazón, ¿cómo está la energía? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Cariño, veo que hay una persona que te observa, que te espía, que está pendiente de tus movimientos, lo que tú haces o dejas de hacer, con quién hablas, con quién no hablas, cariño. Hay una persona, mi querido Cáncer, que te está observando de cerca. ¿Quién te dice a ti, corazón, que inclusive puede ser que tengas hackeado la cuenta, ¿vale? Siento, Cáncer, que esta persona está muy curioso, está muy curiosa. Quiere saber algo de ustedes, quiere saber algo. Tenemos lo que es la carta también de la Reina de Pentáculos, la carta del Paje de Copas. Cáncer, por Dios, cariño, ¿qué has hecho? Es la luna, será. Es la luna en Sagitario, es la luna en Sagitario. Siento, mi querido Cáncer, que esta persona que te está espiando, esta persona que está viendo tus movimientos, Cáncer, se va a poner en contacto contigo. Siento que esta persona se da cuenta, corazón, que eres el gran amor de su vida. Eres el aire que respira, cariño. Eres el aire que respira. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la Reina de Oros y la carta del Paje de Copas, corazón. Es así, cariño. Esta persona, en vano, como dicen en Perú, por las puras, no te está vigilando. Por las puras, no está preguntando por ti, mi querido Cáncer. Esta persona se va a poner en contacto contigo o te va a hacer una propuesta, cariño. Ay, Richard, comeré. Claro, cariño, te veo que vas a estar comiendo. Vas a ser un glotón, una glotona. Muy bien, vamos a continuar, cariño. Alguien se pone en contacto contigo. Pero ¿sabe por qué pasa esto, Cáncer? Es por tu seguridad.
porque tú estás vibrando bien. A lo mejor de repente muchos de vosotros me dicen, Richard, yo ya no quiero saber nada de él, Richard, de ella. Ya no quiero saber nada, Richard. Yo estoy bien como estoy, solo, con mis locuras, pero estoy bien, como tiene que ser, cariño. Pero da la casualidad, Cáncer, que cuando uno tiene poder, cuando uno está seguro, segura, es cuando vuelven. Todos vuelven de la tierra en que salieron, del embrujo incomparable de tu amor, cariño. Vamos a ver. A ver, Richard, me estás hablando de metáforas. Esa es otra historia. Esa es otra historia, ¿vale? Ahora, cuando me hacen preguntas lo que es en los super chat, cariño, me hablan de metáforas. Yo que se están leyendo todo el día. Muy bien. Vamos a ver. A ver, ¿qué nos dicen, corazón? Solteros y solteras, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Solteros y solteras, vamos a ver, cáncer, 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 solteros y solteras, vamos a ver. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos y tenemos, ay por Dios, ay por Dios, ay por Dios. Richard, ¿qué ha pasado? Cariño, hay una persona que a veces de repente, yo qué sé, se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿vale? Se cree inalcanzable, cariño, inalcanzable. Siento que esta persona a veces te ignora, a veces va de guay, ¿vale? Va de chulo, va de chula, y a ti se te cae la baba, Cáncer. Ay, Richard, yo no sé por qué me trata así, si yo soy un bellezón, y yo sé que tú eres un bellezón, yo sé que tú eres guapo, que tú eres guapa, pero esta persona, pues a lo mejor de repente es hijito de mamá, hijito de papá, cariño. Lo han hecho creer que el mundo está a sus pies. Lo han hecho creer. Pero sin embargo, esta persona, cariño, veo que va a dejar a un lado su orgullo tonto y esta persona te va a hacer una propuesta. Esa propuesta no es de pareja, porque ya te veo, Richard, voy a preparar el vestido, Richard. Voy a empezar a hacer las cartas de invitación, porque eres como Candy, cariño, te ilusionas. Tienes a Terry, a Archie, tienes a Anthony, no sé a quién más, cariño, los que no conocemos. Eres como Candy, es así. En cada esquina tienes un amor, porque te ilusionas, Cáncer. No prepares todavía el vestido de novia, no prepares. Ay, Richard, ¿qué dice, Richard? Me han dicho que si separo con antelación el lugar donde me caso, me van a dar lo que es un descuento del 50%, cariño. No hagas nada, es que de verdad, ilusionado. A veces me da ganas de tirarte la chancla, sinceramente, para que reacciones ya, para que reacciones. Mentira, cariño. Mi querido Cáncer, esta persona te va a hacer una propuesta, solteros y solteras, pero va a ser más pasional, ¿vale? Más pasional. Entonces, cariño, disfruta el momento, mi cangrejito. Disfruta el momento, ¿vale? No te ilusiones, porque ya te veo, ya. Ay, Richard, por Dios, ya estoy bordando ahí el vestido de novia, dice R y J. Ahí bordadito, R y J. Vamos a ver, economía. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Cáncer, que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 5 de oro. Siento, corazón, que los proyectos, los sueños, si tú de repente me dices, Richard, estoy en un proyecto, estoy invirtiendo mucho dinero, va a empezar a dar frutos, ¿vale? Ten paciencia, ten paciencia. Es una semana, cariño, en la cual, si tú tienes ideas, si tú tienes proyectos, tendrías que aplicarlo. Y esto poco a poco, corazón, te va a dar dinero, cariño, te va a dar dinero. Muy bien. Vamos a ver ahora. Ay, Richard, hay música, pero es que no tengo repertorio. Hoy quiero ser natural. Déjame que me lleve una hoja. Richard, reacciona. Me emociona por la corona, me emociona. Vale, la música es de Ana Gabriel. ¿Lo has escuchado o no, cariño? No me lo sé muy bien, ¿vale? Voy a hacer como una hoja seca que se deja llevar por el viento. Esa era la metáfora. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo. Estoy sufriendo. No sé qué más sigue, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo se lo di. Intenta un poco, me quedo sin voz. No es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido. Tu consuelo no me aleja del dolor. Tu consejo, ¿no? Son cosas del amor.
La chancla te saluda, cariño. Muy bien, esa era la música. Richard, de verdad, es que yo lo pongo intensidad y se me va el tiempo, cariño. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Intenta un poco. Ay, de verdad, cariño, me recuerda cuando mi mamá me enviaba, yo qué sé, a barrer el patio, cariño. Yo despechado ahí con la música, escuchando de todos los actores. Ana Gabriel, Juan Gabriel, José José, Camilo Sesto. Muy bien, ya está. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Cáncer. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi cangrejito. Que Dios Universo me ayude para mi cangrejito. A ver. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, últimamente estás sintiendo una conexión muy fuerte. Richard, ¿sí? Sí. Puede ser que esta persona está dentro del trabajo, del proyecto, inclusive puede ser que está en un centro deportivo. Esta persona puede ser de elemento tierra, Virgo, Tauro o Capricornio. Hay una persona de piel blanca y puede ser también un poco trigueño, que tiene el cabello un color castaño, color rojo natural o pintado. Puede ser rubio también. Esta persona inclusive tiene ojos claros, pero cuando te digo ojos claros, color verde, color azul, color miel, morado, ya está, color morado, utiliza lentillas. Utiliza lentillas. Esta persona Cáncer, como que tú cada vez que te encuentras con él o con ella, me dice, Richard, no hablamos mucho, pero a veces siento que lo conozco de toda la vida. ¿Será, Richard, que entre nosotros dos hay una conexión especial? Sí, hay una conexión especial entre vosotros dos, mi querido cangrejito. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta también del 7 de espadas. Hay una persona que posiblemente te llama lo que es con números ocultos o te está escribiendo con un perfil falso. Ten mucho cuidado, ¿vale? Siento que esta persona, sus intenciones no son muy buenas, mi querido cangrejito. Bendiciones, cariño. Te quiero. Un besote y sé feliz, ¿vale? Siento, mi querido Cáncer, que ahora tú vas a tener lo que es el poder, cariño. Entonces, ahora tú tienes el mando. Como dicen esa frase, nosotras parimos, nosotras decidimos, cariño. Bendiciones, Cáncer. Sé feliz.